Este programa contiene lenguaje vulgar y debido a su contenido, nadie debería verlo. Hola amigos, bienvenidos a este tu canal, en el cual hablaremos de muchas cosas muy importantes. ¡Sí! ¡Viva la diversión! ¡Viva la diversión! ¡Viva la diversión! Me da asco. Yo estoy sentado. ¡Yo también! ¡Bienvenidos a Diego y Mau, donde yo estoy con mi mate y tú estás con tu Agüita. Agüita, porque agüita. está cuidadito, mira. No es cierto, él está muy feliz. ¡Uy, qué rico huele ese café! Me dio risa que casi no te acuerdas del saludo. Porque tenía ratito que no grabábamos. Tenía ratito que no grabábamos un programa de Diego y Mau y la neta es que iba a decir el otro programa, entonces, o sea, como que me iré por la onda del otro nombre. Entonces dije, no, ese programa que estamos grabando hoy, ¿verdad? A ver, mi queridísima Alegría, te voy a poner ahí al ladito mío, en lo que estamos platicando acerca de un tema fantástico el día de hoy, mi queridísima Mau. Vamos a hablar acerca de las partes no éticas de la psicología. Y de la psicoterapia también, porque pues aquí Diego y Mau, ¿no? Claro, entonces, cuando hablamos de la parte no ética, pues primero tenemos que explicar qué es la ética. Y es algo muy... pues, de las primeras cosas que te enseñan en la carrera. Si mal no recuerdo, como cada cuatri me daban algo referente a la parte ética. Y ya al final de la carrera también te da... Hay un libro incluso de eso, o es un artículo, no me acuerdo, que es de ley que te lo tengan que dar. Y son varios artículos. Bueno, sí, existen los artículos de la Ley General de Ayuda Psicoterapéutica y Psicológica, ¿no? De la Ciudad de México, de la salud mental creo que le pusieron. La Ley de la Salud Mental de México. Y creo que en todos los países existe una ley, ¿no? Que habla de esto. Pero bueno, la parte ética tiene más que ver con las... ¿La moralidad? No, o sea, sí, pero sería la moralidad ya... ¿Personal? Al revés. Sí, o sea, tú puedes no ser moral... Ajá. Con la norma ética, por decirlo de alguna manera. Entonces, la parte ética es como el macro, es todos coincidimos que estas deberían de ser las reglas que no te van a llevar a la cárcel si no las sigues, pero que nosotros sugerimos que no las sigas, porque si no, para que pueda ser una ley, acuérdate que tiene que haber una obligatoriedad o un derecho, y en caso de que no se cumpla cierta obligatoriedad, tiene que haber un castigo. De lo contrario, no se considera ley. ¿Sí? En ese mismo sentido, la ética no tiene un castigo per se que pudiera establecerse desde el punto de vista legal. Pero el que te quiten la cédula para ejercer, ¿ese no es el castigo? Yo tenía entendido No, porque sí. Una cosa es la ética y otra cosa es la ley. ¿En qué sentido? Si yo hago algo que afecta a la ley, me pueden quitar la cédula profesional. Pero si yo hago algo que solamente afecta a la ética, no. ¿Y cuál es la sanción? No hay ninguna. No existe una sanción... El no yo te castiga. O sea, existe la sanción social, existe la sanción de la culpa personal, existen como una sanción más interna, ¿sí? Ahora, aguas, no porque algo esté en la parte ética significa que está excluido de la ley. O sea, hay algunos artículos que la ley tomó de la ética. ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, ¿no? O sea, éticamente no debes de pegarle a alguien en la cara. ¿Sí? Pero existe también una ley que dice que si le pegas a alguien en la cara, va a haber una sanción. ¿Ok? Pero, por ejemplo, éticamente se debería de... no deberías, siendo médico, no deberías de atender a tu familiar. No deberías de operar a tu familiar, por ejemplo. Éticamente está mal que un doctor cirujano opere a un familiar. Pero no hay una ley que prohíba a un doctor, bueno, quizá en algunos países sí. Hasta donde yo sé, no hay una ley que lo prohíba. ¿Se entiende? Entonces, pero sí puede haber éticamente está mal que, no sé, le mientas a un paciente éticamente, pero también legalmente existe una obligatoriedad de no mentirle al paciente. Pero ¿cómo le mientes al paciente? Porque yo ahorita estoy pensando, por ejemplo, las técnicas paradójicas,
No, no estaba hablando más como ahorita en el ámbito médico. Ajá. O sea, un doctor no puede llegar y decirte, no, tú no tienes esa enfermedad. Ah, ok. Porque se llama negligencia médica. Sí, ajá. ¿Sí? Ahora, aquí ya es la parte donde vamos a entrar a la parte no ética. Entonces, la parte no ética sí te puede llevar a perder una cédula, sí te puede llevar a transgredir una ley. Pero no vamos a hablar ahorita de la parte legal, porque 1, no somos abogados, 2, tendríamos que conocer la ley perfectamente para poderle dar interpretación, y 3, debido a las interpretaciones que existen, tampoco podríamos ser pues los adecuados. Ahí, para eso hay jueces, ¿no? Para eso hay colegiados que se encargan de lo que sí podemos hablar es de la parte ética. Exactamente. Porque si la conocemos, la manejamos, entonces es ver ahora el lado pues opuesto de lo que sería la no ética. Entonces, empecemos desde lo más básico. ¿Cuál es lo primero que te acuerdas que te dijeron de... O sea, vas a ser psicoterapeuta, estos son los preceptos éticos que tienes que seguir? ¿Cuál es el primero que se te viene a la mente? Pues mira, el primero que se me viene a la mente, y no lo estoy diciendo en orden, claro, es no atiendas a un familiar tuyo. Ok. Por ejemplo. Porque, ¿qué pasaría si... en psicoterapia, hablando plenamente de psicoterapia. Ya estamos en el tema de psicoterapia. Ajá. Ok, si yo estoy atendiendo a un familiar mío, le voy a conocer los secretos, me puedo involucrar, voy a hacer confluencia, transferencia, etcétera, etcétera. Sí, pues sí. ¿No? Que pudiera afectar inclusive la relación que existe dentro de la familia. Por ejemplo, ¿no? O sea, pongo siempre un ejemplo tan simple como, imagínate que estás atendiendo a la esposa de tu hermano. Y la esposa de tu hermano te empieza a decir que tu hermano habla pestes de ti. Y que te va a destruir en la sucesión familiar, jugando con la idea, ¿no? Porque creo que no tienes hermanos. No, yo no tengo. Entonces, por ejemplo, en ese sentido, al tú estarte enterando de esto, pues en la siguiente reunión familiar quizá ves con ojos entrecerrados a tu hermano. Y eso no está bien. Ok, ahora yo me pregunto, ¿qué tanto esta ética se aplica para todos? Porque si te dice amigos y familiares, ¿no? O sea, eso es así tal cual lo dice el artículo y el libro, ¿no? El artículo no, la ética, ¿no? La ética. Bueno, el código ético. Código ético, ese es. Por eso creo que es el libro Código Ético. Bueno, el punto es de que así lo establece. Familiar y amigos, ¿no? Pero ¿qué pasa con aquellos familiares que no son cercanos a ti? Que tú no tienes una conexión directa o te sientes emocionalmente íntimo con esa persona. Sí, yo creo que esto es una manera de protegerte a ti y de proteger a tu paciente. O sea, no importa que sea un familiar lejano. Sí o sí, el hecho de que tú atiendas a un familiar, o aunque sea lejano, puede llegar puedes llegarte a enterar de cosas que no te corresponden enterarte, o que quizá no querían que te enteraras. Y entonces empiezas a fracturar las relaciones que tienes. O sea, puede que no conozcas muy bien a una prima tercera, ¿no? De la familia. Pero un día la prima tercera de la familia está hablando de la abuela, y que la abuela le hizo a la tía, y la tía ya como era la tía abuela, ya no es tercera, ya sería primos. Y entonces de los primos puedes saltar a los tíos, y entonces ya de ahí baja, sí, es que en mi familia siempre hablaron mal de tu tío abuelo, ¿no? Y entonces ya empieza a afectar la relación. O sea, estamos hablando que son temas que competen a la familia. ¿Y qué pasa con aquellos temas que nada más son personales? Lo que pasa es que, vuelvo a lo mismo, cuando hablamos de la parte ética en este sentido, pues es como un estándar para evitar posibles afecciones. No significa que si un día atiendes a un familiar tuyo o a un amigo tuyo, te vaya a pasar esto. Quizá no te pasa, no estás siendo ético. De acuerdo con esto. Y quizá moralmente te sientas mal por no estar siendo ético, o quizá te da lo mismo y dices moralmente, me paso ese artículo por el Arco del Triunfo y no me pasa nada, ¿no? Pero no es recomendado porque podría llegar a haber afectaciones, por ejemplo, afecciones otra cosa. Por ejemplo, si tienes una reunión familiar y está justo tu paciente y estás tú y tu paciente es familiar, también se siente raro, ¿no? O por ejemplo, con amigos, tienes un grupo de 5 o 6 amigos, decides atender a uno de esos amigos. ¿Cómo brincas de la relación paciente-terapeuta a la relación estamos en el bar echándonos unas copas, ¿sí?
sin que de pronto se te salga algo que pudiste haber escuchado o descubierto dentro del proceso Estoy terapéutico. entendiendo que esto es de amigos cercanos o un amigo así de que te lo puedes encontrar en ese bar. Pues sí, o sea, tiende a ser difícil. Ujú. Por eso, de entrada, o sea, te digo, como tú te sientas, ya eso ya entra en tu moral, ¿no? Si te importa o no te importa ese artículo del código ético, o si lo quieres seguir o no seguir, eso es tu decisión. No hay una sanción real. Sí, no. ¿Ok? No te van a quitar tu cédula porque atiendas a tu hermano. No, pero Vale. sí va a ser bastante extraño que sepas los secretos y la historia de tu hermano. Claro que sí. Pues no lo sé, o sea, vuelvo a lo mismo. Creo que por eso es un código ético, ¿no? O sea, por eso no es una ley. Quizás si fuera una ley ya sería, no, pues sí, o sea, te voy a sancionar porque eso que hiciste de hablar con tu primo tercero, pues estuvo súper mal, ¿no? Creo que te digo, es más bien para protegerte y además para evitar la confluencia. Porque también, ¿qué pasa? ¿Nunca has atendido a el papá y luego al hijo? O sea, en tiempos distintos, pero al papá y luego al hijo. Pues un ejemplo, No. ¿eh? Sí, no. O sea, no es que tal cual me haya pasado a mí. No, a mí me ha tocado atender a una pareja que primero llega un miembro de la pareja y después llega otro. Por ejemplo. En el de que un miembro de la pareja y luego llega el otro. De entrada tú ya llegas sesgado al atender a la otra persona. ¿Por qué? Porque ya escuchaste toda una historia y ya el cerebro, quieras que no, pues elige bandos, hace etiquetas, por más que digamos, no, es que yo soy objetivo. Nadie es objetivo, todos somos sujetos y por lo tanto somos subjetivos. Claro. Y entonces, pues si te están diciendo, es que él es un agresivo, es que él es una persona mala, es que él es un borracho, es que y un día llega él, pues yo pondré a prueba si sí es cierto eso, pero ya de entrada mis preguntas están sesgadas, ¿sí? Dice por ahí un psicoterapeuta muy famoso que si por ejemplo vamos a suponer que tú crees que en una colonia todos los de esa colonia son muy deshonestos, ¿no? Y vas a una fiesta a ese lugar y de pronto olvidas tu cartera, ¿sí? Te das cuenta en el taxi y dices, no, tengo que regresarme para buscar mi cartera. Pero tú ya vas sesgado, ya no vas buscando tu cartera, vas buscando a ver quién se robó tu cartera. Y ya te estás sesgando. Quizá tu cartera está debajo de un asiento, pero tú ya en tu cerebro estás con esta idea de no, a fuerza me la tuvieron que haber robado. Es lo mismo. O sea, quizá el tipo venía a hablar de otra cosa y tú ya traes, pero él es agresivo, voy a cuestionar a ver si sí es agresivo o no. Entonces, pero ahí el trabajo personal empezaría del ¿por qué estoy eligiendo un bando, no? Entendiendo de que la parte ética, entendiendo Vuelvo que a lo mismo. desde la parte ética es no escoger ningún bando. Es como, ok, tengo esta versión, está bien, esta es la versión de ese paciente, porque entendamos que cada paciente es único, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo, ya tienes una versión. Y como te dije hace rato, como ya tienes una versión previa, sesga tu decisión futura. Por ejemplo, quiero felicitar a mi queridísimo Mau porque acaba de adquirir su nueva laptop. ¡Bravo! Gracias. ¡Chócalas! Gracias a todos los pacientes que llegaron. Exacto. Entonces, Mau, ¿tú qué sistema operativo tenías antes? Windows. ¿Y qué decisión tomaste para comprar tu próxima laptop? La que tienes hoy, nueva. Más RAM, definitivamente. Sí, pero más no, RAM. pero ¿qué sistema operativo? Windows. ¿Por qué? Pues porque ya lo conocía. Gracias. Sesgaste tu opinión. Sesgaste tu decisión. Bueno, previo a investigué. No importa, ya estaba sesgado porque dijiste, dentro de tu toma de decisión, ya estaba la comodidad de ya lo conozco. ¿Sí? El cerebro hace eso con todos los temas. O sea, el cerebro ya dice, ya conozco la historia de esta persona. Por más que sea la versión del otro, ya conozco la historia. Entonces, ya de entrada, por más que no queramos que se sesgue, ya está sesgado. Entonces ahí también estamos haciendo una falta a la ética, ¿no? Lo que pasa es que cuando se habla de que tienes que tratar de ver a cualquier persona con ojos objetivos, no se puede porque no somos objetos. Exacto. Entonces, sí hay técnicas, tenemos técnicas como para, pues me estoy yendo por acá y cancelo esa decisión y tomo otra, pues para eso estudiamos, ¿no? Precisamente para evitar sesgarnos hacia cualquier decisión. Y para eso vamos a terapia también. Exacto. Y también tienes que ver por qué te estás yendo por ese lado y tu trabajo personal y todo. Pero ya está sesgada tu decisión. ¿Sí? Esto es inconsciente, esto no lo podemos modificar. Entonces,
porque todo el tiempo estamos borrando cosas, todo el tiempo estamos distorsionando y todo el tiempo estamos pues haciendo generalizaciones. Entonces, por más de que no quieras, lo vas a hacer. Entonces, también por eso es una manera de protegerte. No atiendas a las parejas, no sería, digamos, ético a menos que tu trabajo sea de pareja o que necesites conocer las dos versiones para trabajar luego con la pareja, ¿sí? No trabajes con el papá y la hija porque entonces, por ejemplo, de la hija, claro, porque tu papá, claro, ya sé cómo actúa tu papá o tu hijo, no sé, o ya sé cómo... claro, porque tu mamá era así. Pues sí, tiene lógica. Buscaste, imagínate, ¿no? Atiendes a un chico que tiene una novia y los papás divorciados y entonces tú empiezas y atendiste al papá, ¿no? Entonces de pronto tú ves como, ¿no te recuerda como una relación como parecida a la que has tenido en tu vida? No, pues sí, un poco como la de mis papás, ¿no? Te dice. Y tú así, sí, bueno, sí, como que se parece a tu mamá, ¿no? Digo, no lo dirías, porque... Pero tú ya en tu cerebro ya dijiste se parece a tu mamá. Y quizá no, quizá se parece más al papá. ¿Sí? Entonces, pero es esta búsqueda de comprobar la hipótesis, ¿no? Que yo creo que sería la manera de combatir eso, ese sesgo. Es como, ok, me llegó esto porque tengo historia previa de algún otro paciente con alguna relación con el que esté en ese momento. Y es como, ok, vamos a usar esta información a nuestro favor. Pero a manera de duda, partiendo, no de que sea un hecho. Claro. Esa ya es la parte del trabajo. ¿Qué te dice la ética? Evítate la bronca. ¿Sí me entiendes? O sea, no es que esté mal, pero evítate la bronca. En vez de que estés como con esta onda de estar, no, es que no debo de, y es que yo soy sujeto, pero trato de ser lo más objetivo posible, y entonces no atiendas al papá y a la hija, o al hijo, ¿no? No atiendas a la pareja junta, a menos que sea un trabajo de pareja. No atiendas a tus familiares, no atiendas a tus amigos cercanos porque se va a sesgar, porque en una borrachera se te va a salir lo que te dijo en terapia, ¿sí? Porque quizá crees que todo el grupito ya lo sabe porque son amigos y solo te lo dijo a ti. Bueno, pero también está del otro lado, porque como lo comentas pareciera que es algo muy impulsivo, que surge, que en algún momento va a salir. Vuelvo a lo mismo. La idea de esta reglita, de esta ética. Sí, es evitarte todo eso. No vas a tener, o sea, yo sé que unos pueden ser impulsivos, otros no, quizá no te pasa, quizá sí te pasa. Se entrará en tu moral, si lo haces, si no lo haces, lo que sea. La ética te dice, no lo hagas y evítatela. Sí, ¿Se entiende? Sí, se entiende, o sea, también saltarte... pues todo ese trámite de que vas a hablar de tu pareja y yo ya me sé la historia de tu pareja, ok. Pero yo creo que también ahí tiene que ver el trabajo personal del terapeuta, que es de, ok, si yo sé que estoy atendiendo a esta persona, pues también yo tengo que averiguar ¿Averiguar el qué? Bueno, más que averiguar, el entender que voy a salir con alguien que estoy atendiendo, también qué pedo ahí. Yo estoy en total libertad de elección de decir, ¿sabes qué? Pues no. O sea, porque eso ya sería transgredir y de cierta manera estás respetando la ética mientras no la respetas, ¿no? Digo, es paradójico. Es paradójico, pero es una alternativa. Exacto, o sea, insisto, si tu moral te dice no hay tema, si tienes la capacidad de disociar, que también es muy importante, esta capacidad la desarrollan muchísimo los psicoanalistas y hay psicoanalistas muy experimentados que sí pueden atender gente cercana y hacer esta disociación de decir, ok, en este momento, en este caso, no eres esa persona que conozco, eres mi paciente, ¿no? Que mira, ahorita creo que estamos entrando en un tema muy común de la ética que se divide en perspectivas. Fin y en cuenta, la palabra ahí está, pero la interpretación de eso es lo que entra en conflicto mucho con la ética. Claro. Entonces está bastante interesante. Que incluso ahorita, te digo, se me ocurrió esa alternativa para poder atender a alguien cercano y tú también, de cierta manera, deslindarte o disociarte, ¿no? ¿Cuántos familiares estás atendiendo? No la Ninguno. contestes. Afortunadamente ninguno. Y si llegan a mí, los mando a la chingada. Les digo, aquí hay números, vayan. Conmigo no. ¿Cuántos amigos estás atendiendo? No, amigos no. Conocidos. Conocidos atendí ya varios. Mira, yo sí pasé de una relación de amistad lejana, de como, medio te conozco, pero sí te veo cada tanto, pero no eres mi amiga, ¿no? A te convertiste en mi paciente. Y fue una situación bastante interesante, porque creíamos, o sea, fue como lo platicamos, fue esta parte de, a ver,
éticamente se supone que yo no debo atender amistades. Y éticamente se supone que tú deberías de ir con otra persona. Y me dijo, sí, pero yo no quiero a otra persona. Literal, me encanta cómo piensas, me gustaría que fueras tú. Dije, mira, yo no tengo problema si tú no tienes problema. O sea, hicimos este acuerdo de, o sea, pero entiende que tanto yo podría llegar a transgredir, que no sería lo adecuado, pero por algo existe la ética, ¿no? Para que no lo haga, como tú podrías transgredirlo. Entonces, ¿qué opinas? O sea, ¿estás de acuerdo? Entonces llegamos a acuerdos y al final de cuentas fue así de, pues vamos a aventarnos. Al final de cuentas nos vemos una vez o 2 veces al año, démosle, ¿no? Como con el grupo de amigos. Va. Y dicho de ella, me decía, yo creía que no iba a poder. O sea, cuando empezamos me quedé pensando, dije, bueno, quizá mejor no, mejor si busco a alguien más, me dio otros teléfonos, hablé, me dieron precios, todo, no sé qué. Y al final me dijo, pero no, dije, sí, quiero trabajar esto contigo. Empezamos a trabajarlo, nos empezó a ir muy bien en la parte terapéutica. Yo sí empecé a no ir, ¿no? Como tú decías, pues mejor me la evito. Un día, pues sí nos tocó, teníamos que convivir. Y fue interesante porque los dos fue como, no, ahorita estamos en plan amigos, ¿sabes? Y entonces yo sí sabía que no podía decir, yo de por sí no tomo, entonces no tuve mucha bronca con la parte de que se me saliera por impulso, no sé qué, no tengo tema por ahí. Pero sí me llegó a pasar como 2 o 3 veces que iba a decir algo y era como... Y me acordaba y decía, no. Eso es terapia. Exacto, entonces era como, no, me echaba para atrás, ¿no? Y dejaba que ella contestara o que ella dijera, ya si ella decía algo al respecto, yo podía comentar, era como, ya lo hizo público, ¿no? Entonces, y además también entender que en la parte de la parte social no soy terapeuta y por lo tanto en la parte social soy Diego y como Diego doy mi opinión y como Diego puedo decir lo que quiera y puedo hacer lo que quiera porque soy un amigo más, ¿no? Pero en la parte terapéutica ahí es ya, no, o sea, aquí ya entran otro tipo de estrategias. Y te digo, fue como, no, eso no, ya me esperaba y no sé qué, y sobrevivimos varias de esas reuniones, unas 2, 3 reuniones así, ¿no? Del tiempo que estuvimos trabajando. Luego nos volvimos a reunir y me decía ella, me dice, yo creí que iba a ser más difícil y que no iba a poder hacer la distinción de Diego, mi amigo, con mi terapeuta. Me dice, pero me di cuenta que sí puedo, porque cuando yo voy con mi terapeuta, inclusive hasta digo mi terapeuta. Y cuando te voy a ver a ti, digo Diego, ¿no? Y digo, ay, qué interesante decisión hizo en su cerebro para hacer esta disociación. Entonces, yo sí te puedo contar esa experiencia. Funcionó. Y bueno, creo que no hubo problemas, ¿no? No me siento mal de haber tomado esa decisión. Y ella tampoco, creo que también le ayudó bastante el proceso que llevó conmigo, ¿no? Entonces, por eso te podría decir, depende mucho también, como bien dices. Pero éticamente yo sé que no cumplí con ese código. Pero volvemos a ese punto en el que lo que dice el código es una cosa, pero la interpretación de eso es otra, porque no es ley. O sea, la ley es así, se acata y tanto tú y yo la entendemos. Ajá, la ley te castiga si no lo cumples. Pero además de que te castiga, es exacta. Es que, tú hiciste A. Bueno, es un decir, ¿no? Mi queridísima Mau, si la ley fuera exacta, no habría tantos juicios. No, bueno, o sea, sí. Pero me refiero, es muy exacto la falta que cometes. Sí. Ajá. Sí, o sea, si hay evidencias que completen lo que dice la ley, va a haber una sanción. Ajá, exactamente. En la parte ética, ¿cómo justificas que esa persona es cercana a ti? Exacto. Por eso es que no se puede. Ajá. O alguien puede decirte que sí, la otra parte te puede decir que no. ¿Cómo justificas eso? Por eso es que no puede considerarse una ley, porque está tan ambiguo desde esa parte que sería como, a ver, ¿usted atendió a su amiga? No, es una conocida. Pero es que nosotros hemos visto que usted ha estado con esa persona 100 días del año, ¿no? 200 días del año. Sí, y mi hijo está en el mismo salón de clases 200 días del año con sus mismos compañeros y tiene amigos y compañeros. O sea, es muy difícil realmente compartirlo, ¿no? Ahora, sí hay una realidad. Decidí que ella fuese mi paciente porque no éramos tan cercanos. O sea, sí fue así de que yo no sé si podría ser paciente o podría ser terapeuta de alguien con quien estoy muy cercano antes de empezar la relación terapéutica.
Sí, yo creo que eso es bastante obvio, ¿no? O sea, no es lo mismo atender a tu hijo, atender a tu pareja, a tu papá, a un hermano, con esta idea de que son cercanos todos, ¿no? O sea, claro que sí cambia totalmente la dinámica. Ahora, por otro lado, sí creo que te puedes volver amigo o amiga de un paciente después de que acabó su proceso. Y eso es un tema bastante interesante porque fíjate que los muy ortodoxos de Hueso Colorado dicen, se termina relación de proceso terapéutico y te vas. Sí. O sea, no somos amigos, si acaso te saludo, ¿qué onda, cómo estás? Pero hasta ahí. Entonces, ¿qué pasa con estas situaciones, no? Por ejemplo, yo me he dado cuenta que en el proceso terapéutico también le sirve mucho a los pacientes entender que no solamente eres terapeuta, sino también eres un amigo. Claro. O sea, eres una persona que está ahí para escuchar. Y Oh, esto bueno. quizás va a abrir bastantes fibras para la gente muy, Ahí viene muy la ortodoxa. polémica, por favor Ajá. comenten aquí abajo, pongan todos sus comentarios acerca de si lo que estamos diciendo es totalmente no ético Ajá. y si están totalmente en contra o consideran que sí es una línea muy gris. Ajá, la pregunta básica es, ¿puedes ser amigo de tu paciente una vez terminado el proceso? Con eso, a ver, ahí escriban la debate, pártanse la madre ahí. Exactamente. Entonces, yo me he dado cuenta mucho de eso, que a veces es nada más sí, toda la parte de los estudios, la técnica y todo lo demás, pero también mucho ¿cómo se llama? Hay una palabra de amor de amigos. Es como... Amigobio. No, pendejo, es filo, cero, no me acuerdo. Es Filial, relación filial. una relación filial, ¿no? Que es como muy... De hermanos. Fraternales, entonces. Fraternal también es de hermanos. Ajá. Bueno, un amor. No, filiales de hijos, ¿verdad? Duh. Files, sí, ajá. No. Era fraternal. Bueno, sí, se entiende. De amigos. De amigos cercanos. O sea, pues sí puedes tener una relación de amigos y también les sirve a ellos tener esa parte de amigos. En un especial no me acuerdo, de Ricardo Farril, en el que él dice que va a terapia, le menciona a su terapeuta, mira, como terapeuta yo te digo esto, pero como tu amigo te digo, chinga su madre esa persona, ya no la tengas en tu vida. Entonces también incluso esa decisión que haces desde tu lado profesional y de tu lado de amigo hacia esa persona. Claro, pero por otro lado, eso tampoco sería ético, porque si estás en el trabajo terapéutico, el decir, esto te lo digo como amigo, no como terapeuta, pues sí estás rompiendo el trabajo terapéutico. Uh-huh. ¿No? Bueno, Porque, estás dando otra opción, ¿no? No, estás rompiendo el trabajo terapéutico, porque cuando estás en sesión no eres el amigo, eres el terapeuta. Uh-huh. ¿Sí? O sea, desde el punto de vista ético. Uh-huh. Entonces, no está nada bien que le digas, mira, yo como amigo te daría 3 apes, uh-huh. porque ya está sesgando su manera de pensar. Uh-huh. Y el proceso de la psicoterapia es que se dé cuenta por sí mismo. Uh-huh. Es que descubra hacia dónde se quiere ir la persona y no que tú le digas a la persona lo que ella tiene que hacer. Pero más que sesgo también sería la decisión de la persona. Está decidiendo tomar ese sesgo. Sí, pero si ese que es mi terapeuta, que quieras que no también por simple hecho autoridad, porque es un experto en técnicas de la mente, ya te está viendo como si estuviera yendo al doctor, ya te está viendo con esta idea de, wow, es el terapeuta o uh-huh. la terapeuta, ¿no? Y entonces el que la terapeuta te diga, te daría 3 apes, es como, híjole, si hasta mi terapeuta me daría 3 apes, eso es peor que si me lo dice un amigo, uh-huh. porque tiene más autoridad. Uh-huh. Entonces también por ahí no sería recomendable que le dijeras a alguien, como amigo te digo esto, como terapeuta, no sería recomendable desde el punto de vista ético, uh-huh. ¿va? Uh-huh. También ahí pueden comentar y decirnos qué opinan ustedes. Lo ideal, insisto, si tú sigues el código ético tal cual es, te vas a evitar muchos problemas, ¿no? Me acabo de dar cuenta de algo, creo que te diste cuenta Desde mucho. hace rato. Sí. Entonces, ¿qué te parece si hacemos un pequeño break? Excelente. Sí, y dejamos que todo esto siga fluyendo y nos vemos en un ratito más. Mi hermana tiene ese pedo de que su esposo la engañó y entonces está más cabrón porque viene pues mi sobrina, quién sabe cómo vaya a ser el tema del parto y todo ese desmadre, ¿no? Entonces, pues 2 cosas, güey. 1, no vayas a decir nada. Lo tomo como confidencial, como Sí, de paciente confidencial. terapeuta. Ajá, o sea, Ok. sí, tómalo así. Ok. Y 2, no hay que hablar del tema ahorita de parejas y de infidelidad, porque está muy sensible, mi hermana a veces ve el programa, entonces, no, va, Ok, va, mierda. ok, Sí, va. va. Bueno, ahorita ¿Se vemos juega? qué hacemos. Órale, pues, va. Va. ¡Ah! Vamos a dar el saludo, ¿sí? ¿Sí? ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! ¿Cómo están? Yo estoy aquí con mi café. Y yo con mi agua vacía. Está con su agüita.
Oye, pues la neta es que como que te veo un poquito agüitado el día de hoy. Ajá, sí. No, bueno, estoy cool. O sea, Listo. sí, pero como que cool, pero no tan cool, ¿no? Te veo un poquito agüitado. Sé que has estado pasando con cosas bastante complicadas, ¿no? Me imagino, pues ya estamos acá, ya nos están viendo. ¿Qué te parece si hablamos acerca de un tema que está súper candente hoy en día? Que tiene que ver con qué pasa cuando alguien que tú quieres mucho está, no sé, vamos a decir, nada más porque ahorita se me ocurrió, embarazada y su marido la engaña. ¿Cómo ves? Vete a la verga. Ahora sí, bienvenidos. Bienvenidos a la segunda parte en la que estamos hablando de la no ética de la ética profesional como psicólogos. Tú que eres psicólogo, porque yo... Tú eres psicoterapeuta. Tú eres psicoterapeuta. No digas más cosas porque quién sabe qué tanta raza ande allá afuera. Que ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! Esta segunda parte. A Mau le choca que haga 2 bienvenidas o cosas por el estilo. Es como, dude, ¿qué onda? Si ya la hicimos una vez, ¿por qué cortas? Tú te pusiste la soga al cuello en el anterior, pero bueno, no vamos a hablar de eso. No vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de la parte no ética. Ajá. ¿No? Del código ético de psicología y cómo esto luego da pie a otros temas como la psicología oscura y cómo manipular, ¿no? Y todo este tipo de cosas. Ajá. De momento vamos a hablar otro punto que fue el anonimato, ¿no? Porque se da mucho entre terapeutas cuando haces un panel, cuando haces un estudio de caso, cuando compartes tu avance clínico. ¿Cómo se llama? ¿Sí es estudio de caso, no? Estudio de caso. Ajá. Bueno, cuando haces tu estudio de caso, el anonimato, ¿no? Porque no sabes quién del público puede ser ese familiar que está atendiendo, o incluso el paciente. Hay ocasiones en las que ellos atienden a estos paneles. Yo atendí a una persona cuyo terapeuta o psicólogo, de momento, estaba en el colegio hablando acerca de un tema de un familiar de este paciente. Y todo el mundo supo que estaban hablando del familiar de este paciente y fue un abuso psicológico muy fuerte para esta persona. A pesar de que cambió nombres o algo así. Sí, pues es que era muy lógico, o sea, era demasiado lógico el caso, era demasiado lógico el tema. Entonces, o sea, imagínate, haz de cuenta, voy a inventar que fuese... es que la persona decidió atentar contra sí misma utilizando... un clip. Estoy inventando algo así, ¿no? Y es como, dude, ¿cuántos casos hay de que alguien se atente con un clip en esta vida? Algo vida, que ¿no? es un secreto a voces, ¿no? Exacto, entonces como fue así de, todos sabían. O sea, todos supieron que se trataba de esta persona y fue terrible para esta persona, lo vino a trabajar justamente en sus sesiones. Entonces sí, creo que esta parte del anonimato es muy importante de respetar, de saber que siempre puede haber oídos. Que estén en cualquier conferencia o en cualquier lugar y pues que tengas la autorización para hablar del caso, número 1, y número 2, que seas lo suficientemente ético para que nadie sepa que estás hablando de esa persona. Que si mal no recuerdo también necesitas la autorización del paciente, ¿no? Papel firmado, o sea, así todo en forma de, mira, voy a exponer tu caso de tal a tal día, en tal lugar. Obviamente se cambian fechas, se cambian eventos importantes, nombres, etc. Y también tiene que dar su consentimiento el paciente de, ok, sí, exponlo, ¿no? Sí, la parte legal te dice, y esto sí está dentro de la norma de datos personales en posesión de particulares, que tienes que tener una autorización por escrito de lo que vas a hacer, ¿no? También existe sistemas, o sea, por ejemplo, tú sabes que si vas a la televisión te van a ver millones de personas, entonces ellos muchas veces no te hacen firmar, a veces sí, pero la mayoría no, porque asumen que tú, al saber que estás yendo a un panel de muchas personas, pues va a ser expuesto lo que vas a estar diciendo, ¿no? Entonces, no sé cómo lo manejes tú con tus pacientes. O sea, ellos saben, por ejemplo, les haces firmar de que estás en un proceso de supervisión y que sus casos van a ser usados para lo mismo, o simplemente a todos se los dices y como todos se los dices podrías traer varios testigos que dijeran que efectivamente tú siempre lo dices. No, o sea, cuando son casos que superviso, sí es de, oye, mira, tu caso lo voy a llevar a supervisión porque yo creo que me puede dar mayor orientación a alguien más. Primero, ¿autorizas que alguien más lo sepa? Y haces firmar. Sí, claro, le mando un documento de, ok, sí, ya lo firmaste, mándame fotito para imprimirlo, tenerlo yo también, tener la base sólida. Y ya después de eso también le digo, ¿sabes qué? Ya se terminó la supervisión de tu caso.
muchas gracias, y ahí quedó. Que es lo adecuado. Ajá, sí. Entonces, sí es muy importante. Esa parte del código ético creo que es muy válida. Ujú. Cabe aclarar que el código ético sí plantea bastante la idea de las sanciones dentro de los colegiados. Ujú. En México los colegiados todavía no tienen una Norma, base ¿no? legal que pudiera decir como en Estados Unidos, donde sí hay una barra de ¿Abogados? personales médicos, barra de personales de abogados, donde sí te pueden quitar tu licencia Ujú. para ejercer a través de estas barras, ¿no? Bueno, ves que en Estados Unidos es más estricto la salud mental. No me parece que tienes que estar haciendo anualmente un examen para que te sigan renovando la licencia. Ellos lo plantean como una manera muy médica, o sea, lo tienen muy, muy dentro de esa normativa. Hay otros países de México, del mundo, que te sorprenderías que también, si no me equivoco, Guatemala también tiene una barra de psicólogos donde te tienes que registrar y te pueden quitar también tu licencia. Ok. Entonces ahí sí depende mucho el país. En México no tienen todavía la No están legalidad tan como tal. regulados. Se ha estado buscando. Lo sé porque un amigo mío es abogado y está tratando de que la Barra Nacional de Abogados, que él es cofundador, se haga prácticamente, se normatice, se ponga que sí, ellos tengan esta gestión de sancionar o de eliminar o de poder iniciar demandas, o sea, como una serie de elementos que les permite que pase de ser solo un código ético a que también sea con Una ley. sanción, con leyes. Y también el código ético de México al menos sí plantea mucho esta idea de que el profesional de la salud mental se va a acatar a las normas, leyes y... Está por hecho. Yo confío Sí, en ti. Tú lo vas a hacer. Exacto. O sea, ¿Cómo lo sé? No tengo idea, nada me lo asegura, pero confío en ti. exacto. Entonces, en este sentido, o sea, sí contempla el código ético el que te vas a guiar de acuerdo a las leyes y normas y códigos de cada país, de cada estado, ¿no? Entonces, o sea, insisto, o sea, es la ética, se espera que lo hagas, el código tal cual no te puede obligar a, pero es como una guía. Por ejemplo, ¿qué haces para promocionar? ¿No? Tú, por ejemplo, dices, acabo de salir de la carrera, tengo ganas de promocionar mi nuevo sistema non plus ultra de taller, ¿no? De taller que te despierta inmediatamente de todos tus males, ¿no? Y entonces te dice, a ver, promocionate, pero uno, demuestra que es viable, no nada más de resultados irreales, ¿sí? Y dos, además de que estás promocionando algo que sí es viable, que también cumpla con métodos científicos, que también sea pues ético. Entonces sí hay como toda esta onda de no manipular a las personas. Con lo cual, a menos que tengas alguna objeción. No, sigamos, vamos allá. Creo que ahora vamos a una parte que también es bastante interesante, que empezó con un libro que se llamaba La psicología oculta o obscura, Dark Psychology en inglés, y posteriormente ya se volvió en que todo el mundo utilizó el nombre porque pues así es. Breve paréntesis, porque me llama la atención que se llame psicología oscura, pensando en que toda la psicología que hay acá es como de luz, como buena y todo eso, y eso me remite a todos los experimentos que se hizo previo para llegar a conocer eso. El pobre Alberto, grande seas, pequeño Alberto. Creo que hasta le pegué al micrófono del abrazo que di. Entonces, para la gente que no sepa la historia del pequeño Alberto, ya la contamos varias veces, vayan a ver algún capítulo. No, vamos a decirla. Existe este psicólogo llamado Watson, en el que busca la parte más metodológica acerca de los miedos. Entonces lo que él hace es una asociación en donde me parece que cada vez que pegaba como un truene o un metal, le aventaba una rata. Un poco como condicionamiento operante. Clásico. Entonces, pues bueno, el pequeño Alberto, siendo un niño todo inocente, sin algún miedo, crece con una fobia hacia las ratas, ¿no? Entonces, eso es lo que no se cuenta siempre por el lado de la psicología. No solo es el caso del pequeño Alberto, o sea, tenemos muchísimos casos. Está el niño que era gemelo de otro niño, tuvo un accidente en el cual perdió su miembro masculino, y entonces un doctor dijo que él podía convertirlo a mujer utilizando unas estrategias ahí de cirugía plástica y de hormonas y todo, y que a este niño se le iba a vender
desde la parte psicológica, que nunca había sido niño, que siempre fue niña, porque estaba muy chiquito, le pasó antes de los 2, 3 años esto. Y entonces crece como niña, pero no se siente niña, ¿no? Al final se da cuenta que, pues, que no es niña, ¿no? Porque descubre el caso, tiempo después hace todo el documental de su vida, y tristemente se suicida, y también el hermano. Entonces, tristemente, en este tipo de situaciones tampoco fue ético el hacer ese tipo de cambios sin que lo sepa la persona. También está el caso de cómo se han utilizado los animales para experimentos acerca del condicionamiento, que tampoco son, pues, hoy en día éticos. Habría que decir que en aquellas épocas quizá eran más permisivos. Pero fíjate que lo curioso es de que todavía sigue siendo un experimento bastante común cuando estudias la carrera, porque tienes que condicionar. Entonces ahí también es otra vez ese dilema. ¿La ética aplica nada más a humanos y no a animales? Salud por la comunidad Salud. que ahorita adora a los animales y está seguramente comentando, si no escribiéndolo, por lo menos comentándolo dentro de su diálogo interior. Ajá. Entonces nos comentabas desde este caso de... Te digo, cómo se tratan a los animales. Está también la Segunda Guerra Mundial, todos los experimentos, tanto médicos como psicológicos, que se hicieron. Las técnicas que han utilizado, pues, los grandes espías, por decirlo de alguna manera bonita, o agentes de cambio de los países, con el objetivo de obtener la información más verídica de aquellas personas que no la quieren dar, ¿no? En México por ahí tiene que ver con pues algo que es muy delicioso cuando estás comiéndote unos taquitos que se parece a la Coca-Cola pero no tiene sabor, ¿sabes? Tehuacán, ¿sabes? No tengo idea. ¿No sabes lo que es un tehuacanazo? No, o sea... ¡Qué bueno, mi estimado! Me suena que me van a soltar un putazo. No. Okay. No, bueno, para aquellos que no sepan, es una estrategia de tortura donde agitan el tehuacán y te lo echan por la nariz. Exactamente. Ajá. Entonces, pues, o sea, ¿cuántos experimentos no se han hecho con el objetivo de sacar información? Que llegan hasta el abuso físico, abuso mental, abuso psicológico, abuso emocional. La psiquiatría es el caso perfecto para explicar todo esto. O sea, previo a los psicofármacos, a toda la nueva pues implementación más humanista que se le quiere dar. O sea, recordemos que inició con lobotomía. Y para quien no sepa qué es lobotomía, tal cual es que te perforan una parte de tu cerebro. En esencia, la parte de la región frontal, en donde está el juicio, donde está tu capacidad de decisión, tu capacidad de poder hacer cosas. O sea, gracias a esta parte de acá es que tú piensas como piensas. Entonces, o la técnica de electroshocks. Los electroshocks, ¿no? claro. Que se siguen utilizando a la fecha y estoy impresionado de saber que eso sí. Pero según esto es con menor grado. Y, o sea, a manera de chisme, escuché creo que yo te lo había dicho, que se planeaba volver a usar los electroshocks con chicos de TDA en un menor grado y que según sí mostraban mejores resultados. Entonces, vamos a este tema, que es la manipulación, de una u otra manera, de la información con fines que, por el nombre de ciencia, se hacen experimentos que también llegan a transgredir esta ética, ¿no? Porque si bien es cierto que la psicología no siempre es luz, cuando hablamos de la psicología oscura o dark psychology, pues estamos hablando más bien de cómo le hacemos para manipular. ¿Y cómo le hacemos para manipular? Utilizando conocimientos de la psique humana. ¿Qué tan de acuerdo estás en que utilicemos este tipo de información en la gente? Es que ahorita estoy en conflicto porque hasta cierto punto nosotros manipulamos al paciente. Yo no. Hasta cierto punto. No, eso se llama abuso. Yo no toco a nadie. No, yo tampoco toco a nadie, ¿no? Dijiste que manipulas, ¿no? Con tus manos. Ajá, no. Por acá. No, o sea, hasta cierto punto nosotros también llevamos la manipulación, ¿no? De, deja de pensar en esto, comienza a hacer esto, toma acción en acá. Bueno, a ver, vamos a ir aclarando. En psicoterapia Gestalt no. Ajá. En psicoterapia Gestalt hacemos estrategias donde el paciente por sí mismo se da cuenta y a veces de lo que se da cuenta no tiene nada que ver con lo que tú te estabas dando cuenta. Entonces, desde el punto de vista de la psicoterapia Gestalt sería, no es no me hables de este tema, ¿no? Sino sería, ¿y qué pasaría si hacemos una dinámica? ¿Y qué opinas? Este lado habla mucho de ella, este lado no habla nada de ese tema, ¿no? ¿Cuál de los dos te gusta más a ti?
Y entonces el paciente dice, pues me gustaría ya no hablar de ese tema, por ejemplo, ¿no? Ahí ya depende la terapia. Hay otras que son un poco más directivas y que sí te dicen, a ver, hey, ya, deja de pensar en eso. El psicoanálisis. No, el psicoanálisis no te dice lo que tienes que hacer. No, pero es más directivo. Te dice, esto es esto, de acuerdo con este autor, pero no sé tú qué opinas. Por eso, pero es más directivo. O sea, en Gestalt es, ¿quieres hablar? Sí, ¿qué quieres hablar? Del tema que quieras, órale, vamos sobre ese. Y en psicoanálisis, ¿no? Psicoanálisis es de, ok, yo quiero hablar de este tema, no, ¿qué te parece? Vamos a retomar esto porque se asocia a tu padre, a tu madre, bla, 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 bla. Bueno, ahí depende del psicoanalista. Yo sí conocí a psicoanalistas que literal te sientan en el diván, ¿no? Miras al techo, respiras profundo y hablas de lo que quieras. Entonces, coincido contigo que habrá algunos que lo lleven de forma más directiva. Nada más que no me gustaría generalizarlo, Sí, porque claro. también allá enfrente de nosotros existen demasiados psicoanalistas que en este momento seguramente te dirían, no, yo no hago eso, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar acerca de, ok, a ver. De entrada, ¿a qué nos referimos con manipular al paciente? ¿No? Obviamente es de la parte psicológica. Si haces una manipulación de la información a favor de la percepción o el cambio de hábitos o la mejora social, ética, personal de la persona, estarías en contra. Estoy entendiendo que es como reestructurar el esquema cognitivo de la persona, de que, un ejemplo rápido, ¿no? De que, ay, odio a todos los perros porque me muerden, ¿no? Y es como, no, quizás los perros se acercan mucho a ti y te quieren, pero no han hallado una manera correcta de acercarse a ti, ¿no? ¿Estoy entendiendo? Por ejemplo, o por poner otro ejemplo, tuve un caso de una persona que le costaba muchísimo observar a los ojos a otras personas, ¿no? Pero le encantaba controlar. Entonces fue como, dentro del trabajo fue, a ver, pero si tú no ves a las personas, no sabes qué van a hacer. Si sí ves a las personas, sí sabes lo que van a hacer. Eso lo descubrió la persona con el trabajo, no se lo dije yo. Y entonces fue así de, espérame, entonces me conviene ver a las personas, decía, porque entonces puedo controlar las reacciones. Pues no lo sé, tú dime si te conviene o no, ¿sí? Pero el manejo fue como de, es socialmente aceptado que estés viendo a una persona cuando estás hablando con ella, no es socialmente aceptado que no la veas, ¿no? O sea, si yo, por ejemplo, estoy hablando y estoy así, y de pronto va para abajo y acá y allá, tú de pronto me vas a decir así como, oye, pues, ¿en qué momento me estás viendo? Se siente raro. Y entonces en este se siente raro, de pronto es como, oye, ¿qué onda, no? O sea, ¿sí me vas a ver o no? Entonces quizá si yo hago este ejercicio donde vinculo un valor muy importante que es el control, y este valor importante del control lo asemejo a, puedes controlar más, si estás viendo a la persona, pues quizá la persona dice, oh, sí me gusta este valor ahora. Entonces es una manipulación por parte de nosotros encaminada hacia una nueva cognición, ¿no? Esa es la pregunta. O sea, en este caso, pues una acción o una regla de vida no coincidía con su valor. El valor es, para mí es importante estar al pendiente de lo que sucede, ¿no? Pues valoro mucho o es importante para mí controlar variables, ¿sí? Y una regla era, no debo mirar a los ojos a las personas. ¿Por qué? Por introyectos, historia de vida, situaciones traumáticas, lo que quieras. En el momento en el que se da cuenta que su regla no coincide con su valor, tiene la opción de decidir cambiar esa regla. Entonces ahí yo lo hice de una manera donde no metí mucho la mano, solamente fuimos descubriendo que la regla no coincidía con esto y él decidió cambiarla. Yo no le dije si la quería cambiar. Pero no ibas encaminado a que descubriera esta parte. No, yo de hecho estábamos hablando de otro tema, surgió y estuvo padrísimo, ¿no? Pero la pregunta es, si yo no hubiera sido ese terapeuta no directivo, o sea, ¿qué hubiera pasado si yo directamente le digo, ¿sabes qué? No cuadra. No cuadra que por un lado digas que te gusta controlar y que por el otro lado no controles viendo a las personas. Entonces ahí sería directivo, ahí sería manipulación. Además. Confrontativo y manipular la información a favor del paciente, ¿no? Para que tenga un darse cuenta directo porque se lo estás diciendo, sin la opción de que se dé cuenta por sí mismo. O sea, es como el consejo es, ¿no? Pero hay terapias así. En ese caso, de ese consejo, no sería ético.
pero al mismo tiempo sí sería ético, porque es en pro del paciente. Pero yo creo que también el ir a terapia, o sea, en alguna ocasión Diego Rosarín lo dijo y estoy muy de acuerdo con ese punto, en el que si tú vas a terapia es porque ya tienes la idea, al menos de que lo que tú lleves quizás no está del todo correcto. Porque si tú piensas que todo lo que estás haciendo está bien, ir a terapia sería bastante, 1, confrontativo, 2, desgastante y 3, sin sentido. Pero se le olvida algo a mi queridísimo Diego, y es que la mayoría de los pacientes va a terapia a confirmar su neurosis. Por lo tanto, si yo quiero confirmar que yo estoy bien y los demás están mal, voy con la idea de que yo estoy bien y quiero que el experto me diga que tengo razón. Y hay muchos casos de pacientes que llegan así. El problema de la terapia es que te das cuenta que tu percepción es tuya y que tú tienes razón porque tú eres así. Pero en la perspectiva de los demás, tú no tienes razón. Sí, tú tienes la razón en tu realidad, básicamente. ¿No? Entonces, en ese sentido, ahí sí le añadiría a lo que dijo Diego, sumaría con mi tocayo, y le diría, o sea, sí, las personas que saben que ir a terapia va a ser algo confrontativo, va a ser algo de descubrimiento para un crecimiento de tu ser auténtico. Pero hay otros que realmente lo utilizan hasta para, pues, divorciarse más fácil. Sí, ¿no? Es como el motivo, ¿no? Entonces, volviendo a tu idea, yo no creo que entre en el campo de lo ético, en si es bueno o malo. Yo creo que más bien entra en la parte de lo normal. O sea, ir a terapia es confrontar tus ideas contigo mismo y tus propias contradicciones. Entonces, saber de que en algún momento tú te vas a meter la pata, en el sentido de que no vas a coincidir todo el tiempo. Entonces, no creo que sea un tema ético. Yo creo que más bien es un tema en el que es pues lo normal, lo que ocurre en cualquier sesión terapéutica. Ahora, la parte de lo bueno o lo malo es, ¿está bien manipular a alguien a favor de sí? Esa es la pregunta. Está de pensar, ¿eh? O sea, esa es la pregunta. Por ejemplo, si existe un conflicto a 3 kilómetros de tu casa, ¿sí? Y tú te enteras del conflicto, va a generarte angustia porque estás cerca de tu casa y crees que te puede llegar ese conflicto. Si ese conflicto está, si yo no quiero generarte la angustia, ¿qué tan ético sería esconderte que eso está sucediendo a 3 kilómetros de tu casa? ¿Ético? O sea, porque algo sucedió en China que estaba muy lejos del país. Sí, no pensaste que fuera a llegar acá. Y porque nadie pensó... está del otro lado del charco. Exacto. O sea, y además se utiliza, o sea, todo el sistema mediático está fundamentado en la idea de disminuir el pánico en las sociedades. Porque una sociedad en pánico es igual a caos, es igual a destrozos, es igual a aumentos en crímenes, ¿sí? Entonces, su trabajo precisamente es bajar la temperatura de una población. Ellos están manipulando a la asociación, a la población para un bien mejor. Entonces, llevando a la parte terapéutica, te estoy entendiendo que sería, ¿qué tan ético sería negar tu realidad? No sé si me iría a la parte de negar tu realidad, sino la pregunta es la misma, incluso va aplicada a los medios, ¿no? O sea, ¿será ético bajar la temperatura de una persona, de una población, de lo que sea, para evitar un brote psicótico, un brote de paranoia, un brote de miedo extremo? Ok. Ahora, mi pregunta es, gestálticamente hablando, y corrígeme si me equivoco, si la persona desea tener ese brote psicótico, lo dejarías tenerlo. Pues que en la psicoterapia Gestalt es vive y deja vivir. Exactamente. ¿No? Sí, pero aquí estamos hablando de que, pues es que eso es manipulación, no desde la Gestalt. No, exacto, es a lo que voy. Entonces, la ética también parte de enfoques. Ah, claro, pero ahí el detalle está en que el código ético no plantea tanto de estos enfoques. Sí, no, en ningún momento se piensa que, va a haber una crisis mundial y hay que trabajarla. No, obviamente la pandemia no nos avisó a ninguno de nosotros que iba a venir y mucho menos había la norma para saber qué hacer. Digamos que sí nos avisaron cuando nos enteramos en diciembre. Pero no nos dijeron que iba a llegar a tal escala. Pues, mira, si tuviste que cerrar una población completa, te está hablando de que es una gran escala. No, sí, pero o sea, primero empezó como, es un pueblo. Luego es la ciudad entera.
ahora es casi todo el país. Luego, ya es todo el continente. Exacto. Entonces, ahí nosotros en México sí lo pudimos ver. Ajá. ¿Sí? Los que seguíamos redes sociales, lo que sucedía en otras partes del mundo, los que tenemos un contacto con la parte internacional y la oposición del actual gobierno, se encargaron de vender la idea de esto es lo peor del universo. Y el gobierno haciendo su gestión, porque esa es la gestión de un gobierno, de disminuir la temperatura social, se vendió la idea de esto no es tan grave, no se preocupen, todo va a estar bien, vayan a fondas y disfruten su vida, ¿sí? Desde la parte ética, no ser honesto u omitir la verdad es malo. Desde ese enfoque. Pero de los males el peor es el que hay que evitar. Y el mejor de los males sería esconder esos datos para que entonces la población se mantenga productiva, se mantenga generando un Producto Interno Bruto que no destruya la economía, ¿sí? Y que cuando llegue y se aborda. Entonces tú estás partiendo de que lo que te dicen es mentira. ¿Pero en qué sentido? Pues ya ahorita llegó la patrulla por ti. No, ya no vamos a hablar del tema. Es que escucharon que dijiste gobierno, oposición. Sí, ya inmediatamente. Ajá, bueno, creo que nos estamos desviando bastante desde el punto del gobierno, la pandemia y todo esto. Sí, o sea, la idea es... ¿Es ético ocultar información que se sabe que puede dañar? Estoy entendiendo, ¿no? Exacto. Ajá. Es ético ocultar información que te puede dañar. Ajá. Es ético manipular una situación desde la percepción o desde el estado de ánimo para disminuir un mal peor. Yo creo que aquí se remite, llevando la parte de Maquiavelo, ¿no? Que es su frase más famosa El fin justifica los medios. El fin justifica los medios, ¿no? Entonces, en ese punto, quizás el ocultar la información o el revelarla, no importa cuál opción quieras aquí, sí se está haciendo con un fin. Sí, pero si el fin justifica los medios, entonces el proyecto de una Alemania pura tenía una justificación real. Entonces, en la realidad de esa persona, de quien se justifica. Es muy interesante, por eso a mí lo que me encanta de la ética es que no discutimos la ética, discutimos la moral. O sea, creemos que está bien o está mal eso que se nos plantea como el gran introyecto de ese gremio, ¿no? O sea, está el gremio de los psicólogos y psicoterapeutas y dentro de ese gremio, estas son el deber ser. Que se llegó a través de un esquema de estandarización del deber ser internacional, porque el código ético en la mayoría de los países es casi el mismo. ¿Sí? Entonces es como tener un ISO en una empresa, ¿no? El ISO 9000, 9001, 9002. O sea, es como todos tenemos que operar así. Este es nuestro estándar, esta es nuestra ética. Ya si tú lo haces o no, ya entra desde un punto moral. ¿Qué tan válido es cuestionar esa ética? Yo creo que esa es una duda que todo el tiempo se está haciendo, ¿no? Exacto. Porque es gracias a ese cuestionamiento de ético que van surgiendo más cosas. Claro, entonces por ahí dice uno muy interesante que dice, no deberás de asociarte con personas que hagan métodos no comprobables, no científicos, ¿no? No éticos o no científicos, ¿no? Ok, no éticos, se entiende. Es paradójico, ¿no? Porque estás en una parte ética que te dice no hagas cosas no éticas. Y es como, ok. Es lógico, ¿no? Es como, pues, sí, ¿no? Pero a ver, ¿cómo se llega al nuevo conocimiento? A veces haciendo cosas paradójicas. No pues paradójicas, quizá al principio no científicas, para luego llevarlo a algo científico, ¿no? ¿Cómo surgieron los grandes? Freud fue rechazado por toda la comunidad hipnoterapeuta, por toda la comunidad psiquiátrica. O sea, eran médicos hipnóticos, porque hacían hipnosis, ¿no? Por tal razón, ¿no? Hipnólogos, no sé cómo se les llame. ¿Hipnotistas? Hipnotistas, es que hipnotistas volvemos a lo mismo. ¿Será la hipnosis como la planteaban? Era, o sea, Mesmer, pues en su época era totalmente no científico. Sí. Sí, pero vamos, tan importante que a la fecha se le dice mesmerize, ¿no? Dejarte mesmerizado. Entonces,
O sea, partieron de algo no científico para llegar a algo científico. Se cuestionó el status quo, se cuestionó la ética para llegar a algo mejor, ¿no? Entonces, ¿qué tan válido es? Yo sé que hoy no estamos hablando del tema de la psicología oscura, porque ese tema merece un capítulo completo. Claro. ¿Sí? Sí, pero llegamos a otro punto también interesante, que fue el cuestionar tus propias creencias. ¿Qué es lo que estás haciendo? Que mira, es un poco lo que se hace en psicoterapia, ¿no? La parte introyectiva, saber qué es introyecto y qué es internalización, y saber si estás cómodo con esa ética que sigues quizás ciegamente, o ese introyecto, o esa internalización. Claro, y entonces ahí viene la parte de que amo de una persona que conozco, que quiero muchísimo, que sabe muchísimo de religión, que decía, lo peor que puedes hacer con la religión es verla como dogma, como algo de fe ciega en cuanto a lo escrito. Es tu obligación ponerlo a prueba, es tu obligación ponerle fuego a aquellas creencias. ¿Qué es lo que hacemos en psicoterapia? Poner a fuego tus creencias. ¿Qué es lo que hacemos con el código ético en este episodio? Poner a fuego ese código ético. No porque no estemos de acuerdo, porque muchas cosas estoy totalmente de acuerdo, sino porque quizá al final me dé cuenta que sí, ese código ético es el correcto y es el que yo quiero y decido seguir. Y no el que debo de seguir. Con lo cual cerramos con esta definición de introyecto e internalización, que la va a dar mi querido Mau. Introyecto. Introyectos son todos aquellos mensajes que te dicen papás, por lo general, o historia de vida. O historia de vida, algún mensaje que lo debes de seguir. Esa es la palabra clave. Y sin cuestionar. Y sin cuestionar. ¿No? Debo de seguir, ¿no? Como la fe muy ortodoxa. Entonces, debo de seguir haciendo esto. ¿Qué ocurre cuando se cuestiona ese introyecto? ¿Ok? Descubres el origen del mensaje y ahora se convierte en una internalización cuando tú decides si este mensaje lo quieres seguir ejerciendo, pero ahora con idea. Ya no es ciegamente, ya no lo debes de seguir, ya lo quieres seguir. Esa es esencialmente la diferencia. Uno es obligado y otro es por gusto. Exactamente. Y entonces habrá algunas cosas que tú digas, me gusta pagar impuestos porque no me gusta terminar en la cárcel. ¿Sí me entiendes? O sea, quizá antes era es que debo de pagar y ciegamente. O igual debes de pagar porque no te gusta estar en la cárcel. Exactamente. Pero entonces ahí es donde viene la parte de la internalización. Decido sí pagarlos para evitar estar en la cárcel. Ajá. O sea, decido un poquito de dolor para evitar un gran dolor. O, por ejemplo, en cosas agradables, ¿no? Decido lavarme los dientes, que sí me gusta porque mi aliento huele rico y me gusta que mi aliento huela rico. Y además evito tener caries, evito perder dientes cuando sea más grande, ¿no? Entonces, ese es el punto. ¿Cómo lo llevo de algo que debo de seguir ciegamente a cuestionármelo para que llegue al grado de decir, sí me gusta esto que está aquí? Si podemos resumir este episodio en algo tan sencillo es, cuestiona lo que estás haciendo, lo que estás siguiendo. Digo, ahorita lo abordamos en el código ético porque es lo que quisimos abordar. Pero también, ¿qué eco ha hecho en tu vida este capítulo? O sea, si a manera de analogía, ¿qué ética estás siguiendo tú? Y esa ética, cuando la llevas a la parte moral, ¿es una moral con la que estás cómoda? ¿Estás contento? Entonces, llévatelo, cuestiónalo, hazlo. A ver, ¿qué más haces con eso? A ver qué más sale. Ajá. Así es que ya sabes, muchas gracias por estar con nosotros y... Adiós, síguenos en nuestras redes, bye.